Ya estamos con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al sociólogo Javier Villagrán, con quien vamos a conversar los siguientes minutos aquí en Ecuador en Directo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Ecuador en Directo. Un gusto, Jaime, y a esta distinguida teleaudiencia que sigue permanentemente. Espacio que crece, ¿eh? Qué bueno. Gracias, gracias, Javier. Bueno, ¿cómo ves tú toda la coyuntura que vive el Ecuador en estos últimos días? Yo diría en una semana aproximadamente después de la renuncia de la fiscal general del Estado. Gabriel García Márquez escribió una obra que la tituló de una manera formidable y creo que se ajusta al Ecuador. Crónica de una muerte anunciada. ¿Sí? Y me sumaría quitándole algo más a otra obra del mismo Gabriel García Márquez, Gabo, y le cambiaría la palabra el coronel, no, sino el dictador no tiene quien la escriba. Con estos dos elementos quiero iniciar. Todos sabíamos, o al menos los que de una u otra forma estamos haciendo lectura de lo que pasa en el país, lectura de los eventos, de los hechos, de las circunstancias, de la forma como se va interactuando en la sociedad, vamos también sacando algunas conclusiones que se vuelven no solo percepciones basadas en elementos científicos, académicos comprobados, como por ejemplo cuando se hacen aquellos compañeros como Malud, que hace estadísticas, hace análisis, y a partir de esos números tú también puedes ir viendo qué es lo que pasa con la sociedad ecuatoriana. Y las estadísticas vienen de todo línea, ¿no? Viene del ámbito social, del ámbito económico, del ámbito financiero, del ámbito productivo. Pero también en el ámbito político sabíamos qué es lo que le espera al Ecuador o qué le está pasando al Ecuador a partir de una reelección de un individuo que en un año, 6 meses, no pudo poner en práctica nada de lo que tanto vociferaba, diciendo que era el gran gestor del cambio de este país. Porque él ya no quería seguir en la vieja forma, quería iniciar un nuevo Ecuador. Mire, cuando se habla de un nuevo Ecuador, se habla de romper la estructura, voltear lo que se tiene y cambiar todo. Y esto significa formas de hacer las cosas, personas con quien contar, mecanismos, planes de gobierno y actuaciones desde las diferentes instancias de poder. Daniel Noboa Sin lo que ha hecho es simplemente multiplicar los delitos, multiplicar los problemas, profundizar la brecha social, la brecha económica, la brecha política del Ecuador y sobre esa brecha hacer una especie de puente y sentar su trono. Porque en lo personal, hace rato Daniel Noboa Sin es un dictador. Es un dictador establecido, es un dictador que ha roto todo concepto constitucional, es un dictador porque está utilizando los mecanismos de control del Estado, y ojo, hablo de control policial y militar, no hablo todavía de los otros, pues para sustentar lo que hoy él le llama el nuevo periodo del nuevo Ecuador. Entonces, sin duda alguna, esta coyuntura política ya la veíamos venir, y lo que está ocurriendo es básicamente un ensayo escrito en donde sabíamos que el cuento de la Asamblea Constituyente era simplemente un cuento para cantarle en los oídos a algunas personas. El tema de los bonos era un tema circunstancial para tratar de comprar conciencias y tratar de comprar a personas que con las necesidades económicas que vive esta nación, pues tenían que inclinarse a favor de cierta cantidad de dinero que hay que ver si es que le pagó a todos y si les ha pagado realmente, pues a cambio del voto. Y finalmente, tratar de conciliar en él todos estos partidos o retazos de partidos que existen en el Ecuador y que van desde el centro hacia la derecha. Porque en este momento no es que hay una perdedora, no hay una línea de izquierda perdedora, más bien hay una línea de izquierda que debería, con esta experiencia, comenzar a pensar seriamente en qué es lo que se tiene que hacer adecuadamente. Correcto. Me gustaría entrar al tema de Diana Salazar. Javier, tú hiciste un análisis hace algún tiempo atrás en este espacio, lo que es Diana Salazar, ¿no? Y por qué
llegó donde estuvo la fiscal general del Estado. Mentía acaso. Sin tener credenciales como para ser fiscal general del Estado, a pesar de los cuestionamientos. Hay un colectivo donde develó cómo ella plagió una tesis. De manera soez. Cuestionado casi que todo el proceso de selección de fiscal general del Estado. Y quienes denunciaron todo esto han sido sancionadas, les han quitado los derechos políticos. El caso de Priscila Schettini, que fue electa asambleísta nacional y que no puede ejercer su cargo como asambleísta, pero parece ser que todo esto lo hicieron por revanchismo político. ¿Qué lectura darle a esta decisión que tomó el gobierno? No ahora, nos enteramos en el decreto que emite el gobierno la semana anterior, que el beneplácito del gobierno argentino lo tenía el 29 de enero del 2024, o sea, hace más de un año. Más de un año. Ya, ese es el beneplácito, o sea, el pedido para que sea embajadora de Ecuador en Argentina tiene que haber sido a inicios del gobierno. En comunicación se le denomina esto, vamos decodificando esto. Correcto. Vamos a decodificar. Entremos en contexto. Ok. Primero, para que tú entres a ser parte de la cuota política de un presidente dentro del ámbito de las relaciones internacionales, que por cierto, ojo, sí, todos los presidentes, e inclusive en tema normativo, el presidente tiene una cuota que él puede disponer dentro de la ubicación de cónsules y embajadores en una de cantidad determinada. No sé si es el 30% o el 20%, pero por ahí está. Eso creo que es la tercera parte de toda la cuota que normalmente tiene el Ecuador como representatividad diplomática. Entonces, para que escoja un presidente como cuota política dentro del servicio consular y diplomático, pues o eres muy cercano, o sin duda alguna eres un personaje que las contribuciones que haces al país en esa materia y en otras... Debe ser muy experto, ¿no? Deben ser experto, debe ser una persona reconocida y sobre todo avalada por su honradez y por su don de personas, que creo que es más valioso que cualquier otra cosa, el don de gentes. Si estamos hablando de que hace más de un año ya tenía el beneplácito de la República Argentina, la señora Diana Salazar, significa entonces que meses antes ya había entrado en diálogos con el presidente, doña Diana Salazar. Porque esto no es que en enero hablé contigo y en enero ya me dieron el beneplácito. No, esto tiene un proceso de algunas semanas, algunos meses, por más que lo aceleres. Significa entonces que sentado el señor Noboa agradeció a la señora Diana Salazar, sentado en el 2023, por favor, sentado en noviembre del 2023, cuando iba a terminar el periodo del innombrable Guillermo Lasso, pues ya él tenía una fórmula de agradecimiento a Diana Salazar. ¿Por qué? Porque Diana Salazar muy gentilmente había montado toda una trama que inclusive trajo de vacaciones y de paseo a disfrutar de las bellezas del Ecuador al fiscal general de Colombia, pues, para decir qué cosa, para decir que el señor Andrés Arauz estaba recibiendo recursos de los grupos irregulares colombianos. ¿Quién lo hizo eso? Diana Salazar Méndez. Ella lideró, generó, planteó los falsos positivos y todo. Y aquí... Eso fue en el 2021. En el 2021. ¿Ok? Correcto, en el 2021. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Perdóname la fecha que dije 2023 es 2021. Pero este es un denominativo de que ella venía justamente gestando y generando todo esto. Pero para el 2023, que es la fecha correcta, la señora Diana Salazar hizo mutis absoluto frente al asesinato de Fernando Villavicencio. E inclusive no inició las acciones que tenía que haber iniciado con respecto a las personas que apresaron y que luego fueron asesinadas en las cárceles de manera, entre comillas, misteriosa. Tampoco no dijo nada con respecto a la forma como la policía detuvo y trató al individuo que había hecho los disparos y que literalmente murió desangrado en una de las oficinas en donde tenía que aparentemente rendir informes. Todo esto, doña Diana Salazar lo cayó. De esta forma, ¿qué hizo? Lo que hizo es promover de una u otra forma la candidatura de Daniel Noboa. Con esta situación, Daniel Noboa tenía un gran compromiso con ella. Segundo, o coincidencia,
Daniel Noboa se va a un paseo largo de 16 días. ¿Cuántos chicos se quedaron sin estudiar? ¿Ah? Bueno, ¿cuántas horas de vuelo hizo el avión presidencial, del cual él no se iba a subir nunca, porque ese es un lujo de aquellos socialistas? Sin embargo, llega a un país en donde 2 semanas después es apresado la cabeza de la mafia albanesa. Saco hipótesis. El señor Daniel Salazar fue avisado que había un operativo en contra del jefe de la banda albanesa. Y lo que hizo es venir acá, poner en antecedente a los grupos de inteligencia, a los banqueros de los cuales Gilka puede fácilmente meter en un saco como cómplices de todo esto, y sacó lo más rápido posible a la señora Diana Salazar. Porque recuerden ustedes que cuando cumplió los 6 años, Diana Salazar dijo que aceptaba el patriotismo de seguir en la fiscalía, que el pueblo la amaba, el pueblo la adoraba. Ya estaba el plan hecho. Ella sabía que se iba en pocos días. Javier, ¿quiere decir que Diana Salazar era casi que directamente operadora política del gobierno? Por supuesto, pues. No solamente el de Lenin, el de Lazo y el actual. Ella ha estado 3 periodos, aunque el uno inconcluso, pero ella ha estado al servicio de 3 presidentes, de los más nefastos, de los más negativos y de los que terminaron desinstitucionalizando al Ecuador. Ellos 3. Entonces, lo que hoy está logrando es simplemente mantener un estatus que le cubre todo su vandalaje, toda su asquerosa actuación dentro de la fiscalía, en donde algunos distinguidos abogados, por ahí tuve un conversatorio con el presidente del Colegio de Abogados del Pichincha, literalmente casi decía que había que elevarla a los altares, porque doña Diana Salazar había contribuido a la investigación jurídica. Claro, si se lo toma de acuerdo a las palabras que él dice, ella contribuyó a que se deformara el proceso de investigación normal. ¿Quién dijo eso? El doctor Ciro Guzmán, si no me equivoco. Del MPD. Ex MPD, actualmente Unidad Popular. Pero la iglesia la santifica un poco más. No, yo... Sí, tenemos el comunicado que emite la iglesia. Si quiere lo leemos. Por favor, sería bueno. Aquí está el comunicado de la iglesia, ¿no? Esto lo dice la iglesia. Miren ustedes, esto tiene fecha del 20 de mayo del 2025. Le emiten esta carta, dice: doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, en su despacho, durante estos 6 años al frente de la Fiscalía General del Estado, usted dignificó esta institución, pilar fundamental de la democracia, a tal punto que en este momento de su despedida, los ecuatorianos de bien solo podemos decir gracias. Gracias por jugarse la vida y la paz de los suyos defendiendo la probidad y la justicia como pocos lo han hecho en la historia reciente del Ecuador. Gracias por dejarnos un país mejor, ya que frente a la corrupción y las mafias que han gangrenado la patria, el único camino para vencerlas es desenmascararlas y combatirlas. Gracias por mostrar a las jóvenes generaciones que nuestra misión no es la de ser espectadores de la impunidad del poder, sino la de ser constructores decididos de un nuevo contrato social que haga de la verdad el camino a la paz. Esa paz que tantas veces hemos suplicado a Dios, junto con usted, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. León XIV, ese es un mensaje que pone de León, lo citan aquí de León XIV, del Papa. Su persona y su acción le han dado a este país sosiego y esperanza. La vamos a echar de menos. Oramos por usted, su familia, sus tiernas hijas que pueden crecer con el orgullo de tenerla como madre. Cuente con nuestra ferviente gratitud y nuestra fiel oración, que la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora desatanudos, siga desatando los nudos que aún el Ecuador debe desatar para mirar hacia adelante sin miedos ni cobardías. Firma Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, secretario general de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana. Ya casi que, si pudieran santificarla, ya la santifican. Permíteme, Jaime, somos amigos y tú me conoces muy bien. Yo no soy las personas que callo lo que pienso. Es un verdadero asco. Literalmente vomito sobre ese documento. Es que, perdóname, es la iglesia, son los pauteros y es gran parte de aquellas personas equivocadas que creen que hoy el Ecuador está constituido por personas de bien y personas del mal. Las personas del bien son los que están con el dictador y sus secuelas y sus cómplices. Las personas del mal son los que no aceptamos estupideces como las efectuadas hace 48 horas atrás, en donde solamente los chicos gays y lesbianas pueden escoger la carrera que quieran y tienen los mejores puntajes. Entonces, ¿dónde está el mérito de esforzarte estudiando? Los ciudadanos de bien son aquellos que están con el dictador. Los ciudadanos del mal son aquellos que elevamos la voz para decir, como hoy, un 29 de mayo de 1969, el honesto Velasco Ibarra mandó a asesinar a 30 jóvenes estudiantes en la casona universitaria. ¿Sí? Los ciudadanos del bien, de mal, somos aquellos que reclamamos el por qué 16 cobardes cogieron a 4 chicos y los terminaron siendo parte de la desaparición y luego el asesinato de 4 chicos, de entre ellos un niño, 3 adolescentes. Y luego olvidamos a los 2 hermanos Rodríguez, en este mismo gobierno. Y tantas otras desapariciones que todavía no tienen resultado. Son como 35, 36. Sí. Entonces, los ciudadanos los hombres del bien... Ahí no dice nada la iglesia. No, ¿qué va a decir la iglesia? Yo pregunto, ¿hasta cuándo saca un comunicado donde realmente exige? Donde revocan la acción judicial que había a favor de los niños desaparecidos. Correcto. Ahí Entonces, no se pronunció. no, es que la iglesia, perdóname, la iglesia está preocupada de sus copones de oro, de sus sacerdotes, no todos, pero sí de una gran banda de pillastres. Porque la iglesia está constituida por actores políticos. Y perdónenme, pero esto soy yo. La iglesia está constituida por actores políticos que desde el púlpito establecen qué concejal gana en los pueblos pequeños, perdóname. Te lo digo porque recorro el país y he trabajado en diferentes organismos públicos, de gobiernos municipales. Desde el púlpito, el sacerdote dice quién debe ser alcalde o alcaldesa, quién debe ser concejal, quién debe ayudar para la prefectura, inclusive quién debe gobernar. Desde el púlpito, y se aprovechan con las campanadas. En los pueblos se utilizan mucho las campanas, las campanadas para llamar a los fieles los sábados y domingos, sobre todo los domingos, donde la gente del campo, de los cantones que son básicamente de composición rural, salen en grandes cantidades desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día a recibir las misas en serie. Y en serie los sacerdotes lo que dicen es, voten por esto, porque él sí acompaña en la procesión de la Santísima, del Santísimo. Porquería. La iglesia ecuatoriana es y ha sido un actor permanente de la política nacional. Y no de la política buena, no de aquella política que diga, señores del gobierno, hagan esto, por favor, en favor de. Señores alcaldes, hagan esto. O ¿saben qué, señores ciudadanos? Razonen su voto. Déjense ya de recibir dádivas, bingos, campeonatos, relámpagos, la fiesta, el trago, el DJ, sino que elijan con razonamientos. Entonces, la iglesia hoy actúa como siempre ha actuado. La iglesia actúa así como actuó con la famosa efectos del asesinato de Eloy Alfaro, en donde la propia iglesia promovió desde el púlpito el asesinato de Alfaro y sus acompañantes. Entonces, tenemos, discúlpame, capítulos enormes en donde la iglesia ha hecho esto. Pero lo que sí me molesta es que la iglesia ahora hable de hombres de bien o personas de bien y personas del mal. Las personas del bien le dan gracias a un demonio que le ha hecho tanto daño al país como Diana Salazar Méndez, y los hombres del mal o las personas del mal simplemente lo que hacemos es denunciar las porquerías que ella fue cometiendo y que obviamente sigue supeditada al poder, porque pregunto, mi estimado Jaime y amigos que ven en este momento los especialistas, ¿a quién se debe el embajador? ¿Se debe a una política personal? No. Se debe a la política que le establezca el gobernante de turno. O sea, ella sigue supeditada al actual presidente.
y ya veremos qué pasa. Luego a lo mejor la tenemos como delegada ante la OEA, ante la ONU, ante los derechos humanos, y ¿por qué no? En poco tiempo, a lo mejor después de 4 años, como la excelsa figura para la presidencia de la República, que en algún momento se habló, por cierto, ¿no? En algún momento se dijo claramente esto. Entonces, esto es Diana Salazar Méndez. No he exagerado una sola palabra, no he exagerado un solo término. Y tú hablaste, Jaime, desde el inicio, de lo que fue su presencia dentro del concurso de méritos que la hizo ganar de manera soez, depravante, el señor Julio César Trujillo junto con sus acompañantes del Consejo de Participación Transitorio. Una prueba que sacó 10 sobre 20, que normalmente los estudiantes de cualquier unidad educativa o en la universidad tienen que tener como mínimo 7. Entonces ella sacó 10 sobre 20, que equivale a 5 sobre 10, para ser exacto. Está por debajo del ranking de 7. Nunca debería haber pasado esa prueba. Sin embargo, pasó. ¿Repruebas? Pues. Y en la prueba oral, exacto. Y yo decía, a ver, ¿cómo calificó ella esa nota que sacó? Como decente. Yo saqué una nota decente. Entonces, perdónenme, pero los chicos del país, los estudiantes... Ya no hay que sacarle ni siquiera 7. Los estudiantes del Ecuador, sí, no de las diferentes unidades educativas y de universidades, cuando saquen menos de 7, díganle, esta es una nota decente. Punto. ¿Quién lo dijo? Diana Salazar. Y fue premiada como fiscal general de la Nación y luego como embajadora del Ecuador ante la República Argentina. Javier, ¿y por qué la envían a Argentina? ¿Por qué no a Estados Unidos? ¿Cuál es el rol que iría a cumplir allá la ex fiscal general? Argentina con quien tiene enormes acuerdos e inclusive ha bajado el poncho ese del tanguero clásico argentino que es rebelde. ¿A quién le bajó el poncho? Argentina, a los Estados Unidos. Hoy en América del Sur, Argentina es un satélite de los Estados Unidos. Tiene hasta una gran base militar y de estudios e investigación en la Patagonia. Ojo. ¿A quién le debe todo el señor Milei? Recomendaciones, actuaciones y todo lo que está ocasionando en Argentina. A los liberales norteamericanos. Entonces, para mí, personalmente, esto lo voy a decir, ese es un jueguito, simplemente. La mandan a Argentina, a refundirse a la Argentina, para tratar de ver cómo está el ambiente en los Estados Unidos y en algún momento, a lo mejor, pasarla para allá. Yo no creo que se quede en Argentina este tiempo, porque primero no creo que dure 4 años el actual presidente. Entonces, ese va a ser un movimiento estratégico. Es un movimiento simplemente de desviar la atención. ¿Por qué no la dejó en la fiscalía? ¿Qué pasó? Ya te digo. ¿Ya incomodaba? El presidente el jefe de la mafia albanesa debe hablar mucho o debe cantar mucho si es que lo presionan. Mira, yo sigo con las reservas del caso al compañero Boscán. Lo sigo. Y perdóneme que lo nombre aquí. Algunas cosas ha atinado muy bien, en otras no concuerdo mucho con el mecanismo de que... El jefe de la mafia albanesa, dice. El jefe de la mafia albanesa, el Dritan Hill, que mires que los nombres... Está detenido en Emiratos Árabes. Sí. De verdad que personas indeseables a mí se me tienden a hasta olvidar y a neutralizar sus nombres. Pero algo que debo reconocer es que Boscán dijo muchas cosas que hoy se hacen evidentes, tanto en el caso León de Troya y su vinculación con los grandes poderes financieros de la ciudad de Guayaquil y del país. Y yo sí creo que él, presionado de alguna forma, puede estar diciendo mucho más de lo que conocemos o de lo que pensamos conocer, e inclusive evidencias, porque tengo entendido que hay hasta videos, hay 1000 cosas. Y en eso Diana Salazar tiene responsabilidad, porque recordemos aquí que hay un solo caso abierto al señor albanés. Un solo caso, y es de Boca Monta. Si Ecuador está intentando extraditar a este individuo hacia Ecuador, es el que tiene menos opciones, más tiene España e Italia, en donde sí se han montado verdaderos hechos y verdaderas causas. Aquí fue donde operó Dritan Hill, pues. Él ha operado aquí, quizás o probablemente, aquí tiene la mayor cantidad de delitos, con la vinculación de la alta élite. ¿Y qué pasó con Fiscalía en este caso? Simplemente fue un cómplice. Perdóneme, la palabra correcta es cómplice. Es lo contrario a lo que dice la iglesia. No, pues, es que ya recuérdate tú que somos ciudadanos del mal, pues.
Somos personas del mal. El pueblo en este momento está dividido entre personas de bien y personas del mal. Las que aceptan y le dan las gracias a Diana Salazar son personas de bien. Los que no aceptamos jamás que esta mujer contribuyó en nada positivo, somos malos, somos narcotraficantes, somos infames, somos de todo. Y es lo que aparece en las redes. Somos delincuentes, así nos acusan, ¿no? Perdóname, es lo que dicen las redes. Sí, Tú pones alguna cosa... Pero no, es que las redes son cuentas falsas las que emiten esos comentarios, y unos por ahí que salen también a apoyar esas cuentas falsas que son parte del gobierno. Correcto, pero recuerda tú que esa masificación, desgraciadamente, y tú que eres un hombre de comunicación, esa masificación, una mentira repetida muchas veces se convierte en una falsa verdad. Y en publicidad se utiliza... Y así está pasando en el Ecuador. Sí, señor. Toda la mentira la gente la cree. Totalmente de acuerdo. Y también hay un principio en publicidad que tú para fijar el mensaje tienes que decirlo 3 veces y en alguna de ellas hasta de manera subliminal. Ellos han fijado el mensaje en el chip de los ecuatorianos que el que no está con el dictador o con esta burda persona baja en la escala humana, si es que se la puede denominar de la especie humana, somos malos. Somos malos. Y entonces... no, es que ¿cómo puedes tú hablar de una dama que hizo tanto por la corrupción? ¿Pero qué hizo tanto por la corrupción? La violencia que tiene el Ecuador, o sea, si hizo tanto por el país en el tema de seguridad que tanto hablan, no tuviéramos pues esos índices de homicidios en el Ecuador, que al momento estamos entre los países más violentos. El más violento. Y ojo, que mientras venía para acá, venía haciendo una sumatoria simple. Han habido más muertos en estos 2 últimos años, de todas las confrontaciones que el Ecuador ha tenido, inclusive hasta como levantamientos internos. Si sumamos el 15 de noviembre de 1922, sumamos el 29 de mayo de 1969, sumamos los conflictos o escaramuzas con el Perú y tantas otras cosas más, la guerra de los 4 días, etcétera, etcétera, no ha habido tantos muertos como los que ha habido en este año 2025 y lo que fue el 2024. No ha habido. Este es el año más violento. Este es el año más violento. Recién vamos a llegar, la historia del Ecuador. Sí, vamos a llegar a mitad del año y ya superamos todos los récords. Pero ojo, el individuo que está gobernando tiene 1 año, 6 meses. En 1 año, 6 meses, tú tenías que haber ya establecido. 1 año, 8 meses. Perdón, 1 año, 8 meses. Tú en 1 año, 8 meses tenías que haber establecido ya los parámetros por el cual va esto. ¿Existe el Plan Fénix? No existe. Existe es un mamotreto de ministro de Defensa, un sinvergüenzón ministro de Gobierno, un individuo que dice que es de inteligencia, pero que parece que la inteligencia le falla, porque al sitio que llegan, supuestamente la llegada baja los índices de violencia, pero baja en el momento que están ahí, pues dieron media vuelta y ya está. Y por último, ni siquiera hacen una lectura adecuada, porque todos conocemos, o los que medios leemos o estudiamos, de que también estas bandas son móviles, pues. Si hay un momento determinado que ellos hacen el parapeto de hacer operativos en una zona determinada, ellos cambian de zona. ¿Por qué? Porque hay una infectación de la sociedad ecuatoriana. Y eso es real. Hay una infectación. Y mira, hice un video sobre 11 estrategias que le digo gentilmente como ecuatoriano desesperado, no por colaborar con este gobierno en lo más mínimo, sino para como ecuatoriano abrir los ojos a otras personas. Estuve en un conversatorio a nivel internacional y me puse a establecer 11 estrategias para frenar la violencia en el Ecuador. Cuando me pongo a ver qué es lo que está haciendo el gobierno, no está haciendo ninguna de esas. Ninguna de esas. Y son vitales. Ejemplo, número 1, señores, número 1. Tenemos que hacer depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y ojo, no lo digo yo. Lo dijo un embajador. No es que todo le creemos a los Estados Unidos. Los narcos generales. Los narcos generales. Y se habla de policía y se calla de las Fuerzas Armadas. Se tiene que hacer depuración. 2, se tiene que hacer depuración de fiscales y jueces. Depuración, señores, depuración. No, es que son correístas, perdónenme. ¿Quién cambió todo el Consejo de la Judicatura y las Cortes? El Consejo de Participación Transitoria de Julio César Trujillato. ¿Sí? O sea, no me vengan con cuentos. ¿Qué piensas de Trujillo tú? Que si existe el infierno debe estar en la paila más grande friéndose. Que es poco lo que se merece. Lenín Moreno. No quiero decir nada porque aparentemente es un tipo con discapacidad y la gente se puede ofender, pero la mente sucia de él y la familia, de él y la familia.
de los hermanos que por ahí andan. A un sobrino del señor Moreno no lo detuvieron vendiendo carros robados en el Cantón Libertad, junto con un concejal de la Libertad. Perdóname, antes de ayer. De Lenín es. Sobrino de Lenín. Pero los medios no han sacado nada. Si fuese correísta, un correísta hace rato. Ya olvidamos la vinculación de la señora que es dueña del partido, de uno de los partidos que está, y que creo que es la representante de ADN, la señora Moreno. Ya olvidamos sí. La vinculación que tiene, o las causas. Se la habrán cerrado ya, la fiscalía le cerró la causa a la señora Beatriz Moreno. La fiscalía fue cerrando el tema de el caso Flopec. Así es. Un tema de Moreno. Quedó bien librado. María Paula Romo, creo también. María Paula Romo, INA Paper, Pandora Paper, no pasa nada. Y otra que nos estamos olvidando. ¿En dónde está Hernán Luque? En Argentina. Bueno. Piensa mal y acierta. Están comiendo asado en Argentina. Todo es posible. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo se demora? Más de un año para generar un proceso de extradición de un individuo que es altamente solicitado acá en Ecuador, dizque por nuestras autoridades, para que pueda clarificar muchos delitos cometidos, porque él fue el gran tramitador, junto con Cherres y Danilo Carrera, de toda la podredumbre que se dio entre el gobierno de Moreno, Lasso y inclusive inicio del actual. Porque todavía en el actual se está hablando de que los correístas están manejando las empresas públicas de electricidad. Yo pregunto, ¿a quién corresponden? ¿Quién es el que están todavía manejando? Hernán Luque, señor. Hernán Luque sigue teniendo... O sea, tiene su gente. Por favor. Y me van a decir que Hernán Luque es correísta. Discúlpenme. Para terminar este tema de la iglesia, en Cuenca hubo un cura que tuvo un pronunciamiento previo a las elecciones. Quiero rodar ese video, no lo he escuchado, pero lo escuché mucho antes, ¿no? Pero no sé si el que vamos a rodar es el que ando buscando. Vamos a ver si es precisamente el que estaba buscando. Veamos. Hay que despertar, y no me refiero al sermón, hay que despertar el sentido común, hay que despertar el seso, la inteligencia, hay que despertar la conciencia, y como sociedad también tenemos que despertar. A mí me parece tremendo y de ayer a hoy día a mí me ha estallado la cabeza. ¿Cómo puede ser posible que sean vinculados por la fiscalía de este país quienes en sus manos tenían la elección de autoridades de control, fiscales, corte, consejo de la judicatura, los órganos de control de la superintendencia de bancos, de compañías? Ahí se ve por qué defendía tanto el celular un ex consejero, porque ahí se ven unos chats terribles, y el que más me ha cuestionado a mí, no podemos perder la superintendencia de bancos para poder seguir lavando dinero si gana la fulanita del narcotráfico. Eso es terrible. O sea, pusimos al ratón a cuidar el queso y la gente sigue dormida y no es capaz de reaccionar y de darse cuenta de eso. O ya estás dormido y eres chunchito, o eres cómplice de esta sinvergüenza y tú también tienes parte allí. ¿Qué te parece, Javier, ese pronunciamiento de ese cura días antes de las elecciones? Bueno, yo hace muchos años dejé de decirles padres, sacerdotes, etc. Este actor político, Marcelo López, debería ser, más bien él es el sucinto, porque yo pregunto, ¿habrá visto todos los chats? ¿Habrá leído todos los chats? ¿Sabrá a quién se dirigía con el tema de parar el tema del lavado? ¿Estará bien informado cuando habla de lavado y él conocerá cuáles son los bancos que son los que lavan y que son públicos, por si acaso? Públicos en cuanto a que la gente los conozca. Es una pena. ¿Ha denunciado eso tal vez, no? Lo de los bancos, la lavandería que hay en los bancos, ¿no? Amigo, siempre cuando vengo acá suelo dejar algunas perlas. Si en este país, de las 11 estrategias que te hablaba, una de ellas es que planteo que la Contraloría General del Estado deje de ser la gran alcahuete, la gran meretriz. La Contraloría General del Estado tiene que dejar de ser la gran meretriz. En el Ecuador, muchos cantones tienen contrato con empresas constructoras
que patrocinan ciertos alcaldes, a otros alcaldes los patrocinan, los meten en una especie de canasta de obras, y pues no pasa nada con los auditores de la Contraloría, porque hoy algunos auditores de la Contraloría lo que hacen es pedir contratos a cambio de limpiar los errores cometidos en la administración pública. La Contraloría General del Estado tiene un rol importantísimo, junto con la Superintendencia de Bancos y de Compañías. ¿Cómo se constituyen estas compañías constructoras? ¿Cómo es que en el Banco del Estado, que certifica que si un cantón tiene o no capacidad de crédito, y que ya hay cantones, la mayoría de los cantones ya están por encima de su capacidad de crédito, o sea, ya no son sujetos de crédito de nada, siguen dándoles créditos y de esa manera siguen asfixiando la economía de los cantones? Porque al darle crédito a un cantón en donde está un sinvergüenza como alcalde o alcaldesa, lo que hacen es simplemente postergar o anular el proceso de desarrollo que podría tener ese cantón cuando se hace un manejo adecuado de los recursos. Entonces la Contraloría es otro organismo que tiene que entrar dentro del gran plan de seguridad, porque la seguridad no se entiende solamente por el hecho de que te roben un celular o te vacunen. La seguridad es un concepto amplísimo. Hay seguridad en la medida que tú tengas capacidad de poder mandar a tus hijos a educarse. Hay seguridad cuando tú tienes la posibilidad de ir a un centro de salud, sea del Ministerio de Salud Pública o del Seguro, y ser atendido adecuadamente. Seguridad es transitar por las vías. Seguridad es poder iniciar un emprendimiento y tener las condiciones adecuadas. No es solamente dotar a los señores policías, a decentes e indecentes, a militares decentes e indecentes, a cúpulas decentes. Bueno, las cúpulas son casi indecentes todos. No puedes tú hablar de seguridad porque le das una cámara, ojo, le das una cámara para que vea en calor o en frío, para que ande como Robocop, le cubre los brazos, le cubre esto. Perdóname, eso es un pequeño componente de la seguridad, pequeñísimo componente de la seguridad. La seguridad está en las políticas públicas que un gobierno tiene que plasmar para que los territorios donde viven las personas y no los animales sean adecuados para generar un proceso de desarrollo humano. Tú no le puedes generar seguridad a un agricultor cuando no tiene la vía para sacar su producción. Si no hay buenas políticas públicas, no habrá seguridad por mucho policía que pongas en las calles. Señor, ¿de qué te sirven las cámaras? Hoy todo cámaras, voy a poner cámaras, mira, ya poco falta para que pongan cámaras en los baños. Ya poco falta. Pero las cámaras y los uniformes y los armamentos son un componente menor. El componente mayor está en el chip de la ciudadanía. Está en las políticas públicas de un gobernante. Es ahí donde se teje y se forma el verdadero concepto de seguridad y se traslada al tejido social. ¿Dónde está la liberación de los espacios para los chicos? ¿Dónde están las políticas públicas donde hablamos de que los jóvenes tengan posibilidades de desarrollar otras experticias? Mira, me mandaron hace poco, y te lo voy a dejar, te lo muestro, porque no tengo esto. Tú sabes que siempre hablo con la formalidad del caso. Me mandan una autorización para que la unidad educativa tenga la capacidad de utilizar la imagen y la voz de mi hijo. La voz y la imagen de mi hijo. ¿Para qué? Y ponen además qué es lo que supuestamente dice la ley con respecto al uso de estas imágenes. Aquí está, autorización de la voz e imagen para educadores. Esto es generado por el Ministerio de Educación. Aquí está. Y te leo solamente el párrafo que dice, y permíteme. Dice, yo año, con tantos años de edad, declaro conocer las normas relacionadas a los derechos de los menores de edad. Declaro conocerlos. ¿Nos las han hecho saber? Nunca. Nunca. Así como las obligaciones referentes al uso de voz e imagen, perdónenme, de los mismos, discúlpame, ¿sí? Por lo cual concedo la autorización expresa y reescrita para el uso de voz e imagen de mi representado por parte de la unidad educativa, para la difusión, entre paréntesis, no publicitaria ni comercial, única y estrictamente de las actividades pedagógicas, deportivas y culturales. Qué raro, ¿no? Qué raro. Me mandan una autorización para utilizar cuando la Ley Orgánica de Educación Intercultural habla de que las actividades pedagógicas, culturales, deportivas, tienen que estar plasmadas
en evidencias. ¿Y esas evidencias quién las toma? El tutor o el profesor del área. Claro. ¿Por qué? Porque se entiende que esas son parte del trabajo que él tiene que presentar como soporte de que está siguiendo la planificación. Y por favor, aquí estoy hablando con el conocimiento del hecho, como profesional también del área. Y segundo, para elevar dentro de la página web de la unidad educativa, de las pocas que tienen, pues las actividades que la unidad va cumpliendo en el desarrollo curricular de la misma unidad. Pero no me van a decir que no publicitaria, no comercial. Cuando el Estado no hace publicidad, pues maestro, hace promoción. ¿Por qué no me ponen también para la promoción? Entonces para mí es fácil de coger que le van a coger a los chicos, le van a decir, di que ya te entregaron los libros, porque los libros escolares, de los libros para la utilización de los jóvenes del año lectivo 2024-2025, llegaron el 18 de diciembre, no en mayo. Mientras aquí en Guayaquil ya se entregaron los libros de unidades educativas, fiscomisionales y particulares de bajo costo, el gobierno ecuatoriano, del señor del Nuevo Ecuador, todavía ni siquiera tiene idea de cuándo va a entregarlos. El mágico Ecuador. El mágico Ecuador. Así dice la madre. Así es, así es. Entonces, yo me opuse, le dije, no, yo no firmo esto. Y ya hablé con el tutor y le di mis razones, le dije, no voy a ponerlo en el chat, simplemente por un respeto, porque se armaría una bulla tremenda, porque la gente que lo primero que hace es hablar, no, es que este tipo es contrario. No, no soy contrario. Lo que pasa es que cuando tú desconoces la ley o quieres desconocerla, todo lo que te muestra el dictador que gobierna está bien, mientras el resto de los ciudadanos son, como dice la Iglesia Católica, ciudadanos del mal, porque no somos agradecidos. ¿Tú eres católico? No, señor, no soy católico, soy ateo. ¿Desde hace qué tiempo? Creo que desde los 15 años soy ateo. Pero al comienzo sí ibas a la iglesia. No, yo estudié en colegio salesiano. Y ríete, fui profesor de un colegio. ¿Tu mamá era católica? Mi madre es católica. Vive. Vive. Mi padre era católico. Inclusive te cuento. Yo prometí hace una semana dejar de ir a la iglesia por todo lo que he visto, ¿no? Ver esa carta que emite la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde de verdad causa repugnancia ver Sí. todo eso que ellos hacen, ¿no? Tirándole flores a alguien que es culpable de la destrucción de este país, de todo lo que está viviendo el Ecuador. Jaime, yo estudié sociología de las religiones. Inclusive fui ayudante de cátedra en esa materia. Me gusta. Porque para mí en lo personal... Muchas personas me dicen que la iglesia no es la culpable, sino las personas que están allí. Sí, pero aquí se lo viene permitiendo permanentemente. La iglesia es una entelequia. Y perdóname, como un individuo que estudió en colegios salesianos y que ha estudiado las religiones, solamente te puedo decir lo siguiente. ¿Qué dijo Jesús? La iglesia no se construye. La iglesia está dentro del pensamiento del individuo, en las actuaciones del individuo. Yo hago iglesia en la medida que pienso positivamente y hago acciones positivas. Esa es la iglesia viva. Y perdóname, no estoy dando ningún mensaje. Si en este momento apareciera el Mesías, que muchos esperamos, diría yo también, ¿cómo lo calificaría este mundo? Como un loco. Porque él... Comunista. Sí, izquierdoso, infame, quémalo. Delincuente. Crucifícalo nuevamente. Porque recuerda tú qué es lo que hizo Jesús en su peregrinar. Lo que dijo es simplemente, Señor, vamos a vivir en comunidad, vamos a vivir respetando el uno con el otro, vamos a vivir en armonía. ¿Sabe qué? Vamos a repartir lo que tenemos, a repartirlo de manera adecuada para que nadie sufra hambre, nadie sufra vejámenes. Y por último, en un estado esclavista como el que vivía, lo meterían preso tal vez, ¿no? Lo crucificarían, hermano, nuevamente. Mira, un ateo te lo dice. Pero sí, soy un hombre que respeta todas las religiones, todas. Mormones, evangélicos, las diferentes diferenciaciones de los evangélicos, adventistas, creyentes de todo tipo, musulmanes. Yo estoy de acuerdo en respetar a Pero el tema está en que si hoy aparecía, interesante tu pregunta, si hoy aparecía el Mesías, no solamente que lo crucifican, lo llevan a un interrogatorio terrible, pues. Los grupos de inteligencia actual lo declaran sin duda alguna enviado de Palestina, un agente infiltrado, y le harían 10.000 cosas y por último lo declaran un infame izquierdista. Hasta terrorista le diría. Hasta terrorista. ¿Por qué? Porque él diría exactamente lo que dijo hace 2025 años atrás.
Señores, vivamos en concordancia. Respetemos a la naturaleza. Él respetó a la naturaleza. Él no dijo, anda, quema. Explota a la naturaleza lo que más puedas. Él dijo, vivamos en mancomunidad. Repartamos lo que tenemos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y ojo, no es por lo gordo ni por el volumen. Es básicamente por toda la decadencia que representan estos individuos. ¿Y quiénes fueron sus seguidores? Fueron individuos que se convirtieron a ese proceso. Un cobrador de impuestos, ¿sí? Había gente de todo tipo. Entonces, estos que hoy se llaman generadores del nuevo evangelio de la fe, lo que hacen es simplemente ir creando más división entre la gente. Cuando alguien me dice, ¿por qué tú eres ateo? Gracias a Dios soy ateo. Tengo una inquietud del economista Víctor Andrade. Por favor. Dice, mi pregunta para el sociólogo, ¿es un asunto de la iglesia o de quienes históricamente la han utilizado? Desde luego, la entelequia está en muchas instituciones. Correcto. A ver, gracias al economista, vuelvo a lo que expresé. La iglesia está aquí. Y la iglesia, cuando tú lees parte de la Biblia, de la cual he escuchado y que me la enseñaron en los años que estuve estudiando con los salesianos, la iglesia es viva. Monseñor Proaño, ¿qué decía? Yo hago iglesia cuando estoy con estas comunidades y la iglesia está acá, no necesito construir templos. Hoy los templos en algunos países de Europa son utilizados hasta como discotecas. Hay iglesias que se han convertido en discotecas, en cafetines, en bibliotecas, porque la gente dejó de ir. Y básicamente por lo que bien dice el economista, la iglesia como tal, la iglesia católica, sea ortodoxa romana, la romana o la ortodoxa griega o la ortodoxa rusa, etcétera, o la inglesa, lo que han ido es generando un proceso de desgaste de la idea principal. ¿Y cuál es la idea principal? Vivamos en comunidad, hagamos el bien. Esa es la idea principal de la iglesia. Ayudar al prójimo. Ama al prójimo. Bajo las diferencias ama al prójimo. Yo no le puedo decir la muerte a la señora Diana Salazar, discúlpame. Si tú me dices, si la odio, mira, yo le tengo hasta pena a esta pobre mujer. Tú cuestionas es lo que ella sus ha hecho, actuaciones, no la persona. Sus actuaciones. Ella merece vivir con sus hijas. Ella merece vivir con su pareja o con quien viva. Ella merece cuidar por su madre, por sus hermanos. Esa parte implícita de la vida íntima, la respeto como el que más. Y obviamente, si me llegase a enterar de que hay alguna cuestión, que me llego a enterar de que algo se trama contra ella, la vida de ella, sería el primero en reclamar. Yo cuestiono las actuaciones de Salazar, de Noboa y de toda esta gente, que lo que hace es ir a lo contrario de lo que se golpea en el pecho. Me recuerdo tanto una frase que decía mi abuela: estos son de los que van a comer hostia y a defecar diablos. Estos son. Se golpean el pecho 3 veces, yo pecador, yo pecador, yo pecador, salen de la iglesia y están cuestionando a medio mundo y están atacando a medio mundo. Entonces, ¿esa es la iglesia viva? No, señor, esa no es una iglesia viva. Esa es una iglesia de acomodo, de intereses. Y por eso es que, lastimosamente, la iglesia es una institución que va decayendo abruptamente. Y no me van a decir que, si bien es cierto que puede haber aquí en Ecuador una gran mayoría de católicos, perdónenme, pero también han ganado mucho espacio en este momento. En Ecuador, otras religiones, que son un componente muy fuerte. Y concluyo diciéndote algo. Veía ahí una encuesta que se hizo a nivel mundial, Global Statistics, no sé cuánto, es una empresa grande, que hace algunas comparaciones, te la voy a pasar. Uh-huh. Bueno, de cada 100 habitantes en el mundo, en este momento 13 son ateos. Y ojo, yo no soy ateo porque le guardo ningún rencor a nadie. Mira este mensaje que... Sí, señor, totalmente. Y mira, Papa, dentro de las cosas... Es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. Hasta me dolió un poco, me dolió, sí, es la palabra correcta, me dolió la muerte súbita de Francisco, del Papa Francisco. Lo acusaban también de izquierdoso. Izquierdoso, como lo acusaron a Proaño. Y el Proaño literalmente tuvo hasta detenciones y cosas y media. ¿Viste a Milei cuántas veces lo insultó? Lo insultó gravemente. Que era el maligno. El maligno. El representante del maligno. Así es. Y después fue a meterse el día cobardes.
cobardes, ruines, sinvergüenza. De eso está lleno buena parte de la clase política, mundial y ecuatoriana. Entonces, lo que dice en este momento, y es verdad, es mejor ser ateo que ir a la iglesia y odiar a todo el mundo. ¿Y cuántos no van a la iglesia a golpearse el pecho, ¿no? Y después salen a odiar a todo el mundo? Yo pregunto si el Señor Noboa fue al Te Deum. ¿Fue al Te Deum? Creo que sí. Fue con la esposa. Y claro, en ellos lo que prima es la vanidad. No sé si viste las gráficas que publicó o se publicó en un video de la señora actual vicepresidenta haciendo poses y haciendo cosas dentro del despacho de la vicepresidencia, que por cierto, el dictador la declaró patriota ¿A la señora Pinto? A la señora Pinto, en el discurso que dio, esos 21 minutos por ser perseguida. Inefables, por ser perseguida, pero que diga por qué se la persigue, porque debe 60 millones al Estado, y el otro debe 96 millones. Pinto. De la familia Pinto. Pues. Perdóname. O ya nos olvidamos de lo que fue haciendo el papá en cuanto Se llevó las empresas al Perú. Perdóname. Entonces, no, pero estos son los patriotas. Y entonces, es que todo está encadenado. La gente cree todo eso, ¿no? Qué pena, ¿no? Pero si le creyeron a este actor político de Cuenca, López creo que es, Marcelo López, lo que dijo, y lo que dice la carta de la conferencia episcopal donde declara quiénes somos buenos y quiénes somos malos. Entonces, mira cómo se concatena todo. Es patriota el que evade impuestos y llega a la alta magistratura. Es patriota. Los que llegamos a atrasarnos, entramos a la lista negra en el Servicio de Rentas Internas. Nos llegamos a atrasar. Pero es que no puedo ni declarar porque no tengo ni plata para declarar. Pero tengo que declarar mensualmente porque... Pero ellos deben centenas de millones. No pasa nada. Y hacen contratos y tienen contratos y mil cosas. Entonces, hemos llegado a una degradación social en donde la lucha permanente, la discordancia con las cosas y la capacidad de protestar y alzar la voz, ser un contestatario, es ser mala persona o persona del mal. Entonces hay que callar, hay que decir como mucha gente, no, es que él está recién posesionado. ¿Recién posesionado de qué? Pues ya tiene 1 año y 8 meses. Pues si ese día dijo que le entregaban un país destrozado, pero se olvidó que él mismo recibe el país. De él mismo lo recibe. Este es como esos alumnos que... ¿Y la gente cree eso? Te vas a reír. Yo tenía un alumno que no estudiaba casi. No estudiaba. Por cierto, un saludo enorme. No voy a decir el apellido. Ahora es un profesional, un hombre. Pero salía bien en los exámenes. Sí. Era brillante el tipo. Yo le decía mi vandaliquito. Asistía a clases, pero... Sí. Yo siempre imponía ciertas normas de conducta en actuación en clases. ¿Sí? Yo sí me iba con respecto a, no, es que no le puedes decir al estudiante esto. No, yo sí, a ver, pórtate bien, caramba. Y este chico con el cual tengo una enorme amistad y con todos mis exalumnos. Era inquieto en el curso. Inquietísimo. Entonces hasta que un día le digo, a ver, le tomo el examen y le digo, te lo voy a tomar oral a ti. Ya, profesor, listo, yo le doy. Tal cosa, yo daba problemas del mundo contemporáneo y ciencias sociales. Y le hago la pregunta y me dice casi textualmente, a mí no me vas a decir que estudiaste, algo estás haciéndome, alguna trampa me tiene. Ya, profesor, venga acá, yo a usted lo quiero mucho, lo estimo. Tuve algunas conversaciones con él, tenía problemas, el papá había fallecido, tenía problemas con la mamá y creo con la nueva pareja de la mamá. Bueno, dice, yo leo algo y me lo aprendo de memoria. Yo por eso no le estudio, profesor, yo solamente lo atiendo. Estoy ahí a la expectativa, dice lo que usted está diciendo. Y esas palabras se me quedan. Y luego yo le miro el libro así un ratito y ya está, ya me lo aprendí. Tenía memoria fotográfica. Sí. Memoria fotográfica. ¿Qué memoria tan brillante? Sí, ¿no? brillante. Y creo que el dictador tiene memoria fotográfica. Porque ese discurso preparado. Pero tenía Pronter pues al frente también. Tenía Pronter. 2 Pronter pues sociólogo. Bueno, casi. O sea, ya usted en este momento no necesita ni siquiera dar a notar que está leyendo. Pues bueno. Tiene uno de este lado. Entonces, cuando mira al público del lado izquierdo, tiene un Pronter.
Y creo que tiene uno central y uno cuando se gira a la derecha. Bueno. Entonces no necesita usted... Entonces voy a borrar aquello de que tenga esto. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca existió la frase de Goethe. Nunca existió. Está comprobado. Tengo una certificación de una ecuatoriana que tiene un alto cargo en el Reino Unido, es gerente de marketing de una de las corporaciones más grandes y es ecuatoriana. Ella me certificó que revisado en las universidades y en las bibliotecas de Alemania, vía virtual todo, ¿no? E inclusive con IA, no existe la expresión de Goethe. Y segundo, hablar de Marco Aurelio. Me imagino que era el emperador romano, ¿no? Me imagino que habló del emperador romano. O sea, cuando tú tienes a distinguidos pensadores, gente de talla universal, como un José Joaquín de Olmedo, un Vicente Rocafuerte, tú tienes a un Juan Montalvo, tienes a un Eloy Alfaro, perdóname, citar, y por último, hablar con una lengua... Un Jaime Roldós, discúlpame. No quise porque hablar de... Casi fue poco tiempo que estuvo en el poder. Y por último, hablar en una lengua donde cuál es el porcentaje de alemanes que viven en el Ecuador. Pero se olvidó que casi el 12%, o un poquito más, si no me equivoco, hablan el segundo idioma, aquí es quichua. Era mejor que hablen quichua, ¿no? Por supuesto, que diga al menos, no voy a robar, no voy a irme a divertir y no voy a gastar en tonterías. Me hubiera encantado que diga eso en quichua. Pero no. Como lo hacía Correa, ¿no? Como deberían hacerlo muchos mandatarios, porque eso es una forma de conectarse. Es una lengua, y es una lengua matriz, es una lengua originaria. Entonces, mira, hay muchas formas de destruir lo que se ha construido. Y termino con esto. Cuidado con tocar el mural de Guayasamín. Cuidado con tocar el mural de Guayasamín. La cultura no se la deteriora, señores. La cultura lo que hace es valorarla para que sirva de soporte a las identidades, a los valores. Quieren hacer lo que está haciendo, lo que hizo Milei en Argentina. Cerró el museo del Che Guevara, ¿no? Así es. Y cuando tú hablas de Che Guevara, es el argentino más conocido. Pero creo que es el segundo personaje mundial más reconocido en el mundo. Claro. Entonces, cuando tú tienes a idiotas tratando de hacer políticas públicas, el resultado es esto. Y tú lo que tienes es, con todas las formalidades, y lo digo así siempre de frente, tú tienes a un idiota como presidente de la Asamblea Nacional. Un idiota que lo único que fue un pésimo ministro de turismo. Gran pana de fiestas y de cosas. Entonces, eso es lo que tú tienes como elementos. La señora ministra de Educación dijo Aquí que... está la caricatura de Vilma Traca sobre el mural, ¿no? Ah, ya está, listo. Por cierto... Sarmiento es pueblo. Sarmiento es pueblo, sí. ¿Han investigado al señor Sarmiento? ¿De dónde saca los recursos para pintar el país? Para invertir. Debe ser un empresario que le fluye el... Pero debe ser un tipo con asistencialismo más fuerte que la Junta de Beneficencia de Guayaquil. ¿Sí? No, él está con todos. ¿No? Él está con todos. Cuando estaba Bucarán, estaba con Bucarán. Sí. Después pasó al socialcristianismo. Luego, también estuvo en la época de Correa. Claro que sí, también hizo murales, cosas para Correa, sí, señor. Le encanta estar del lado del poder. Sí, sí. Y ahora, de ahí estuvo con Lenin, con Lazo y ahora con ADN. Es un buen bailarín, ¿no? Pero en todo caso, eso es lo que los ecuatorianos... Ah, no, pero es que estos tipos se fueron de la coyuntura política al mural. No, es también política pública. Es también coyuntura política. Porque destruir valores con los que nos representan. Porque ahí en el mural está toda una historia escrita. Ah, no, es que lo hizo un indígena. ¿Qué tiene de malo? Primero que es uno de los pintores más reconocidos de América. Uno de los pintores más reconocidos de América. Sí. Junto con el colombiano Botero, que además de las esculturas, de las pinturas grandes, Guayasamín es otro de los grandes de América. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Borrar eso? ¿Quieres borrar al grupo, a nuestra real descendencia, de la cual nuestra sangre está prevista, de esa genética que es de la indígena? Sí, porque habrá que preguntar ahora si es que la familia Alberto Acosta Burneo es el que ha impulsado esta campaña para sacar el mural, ¿no? Y ahí está la caricatura, pues. Qué lástima, ¿no? Ah, sí, perdón. Y el padre siendo un hombre de izquierda, ¿no? ¿Cómo se sentirá el padre, no? Yo no sé si respondí, ahorita veo esto, al economista, pero
La iglesia, para concluir al economista, la importante pregunta que hizo, la iglesia, el economista Víctor Andrade. La iglesia como construcción es simplemente eso. Yo siendo ateo, mi estimado Jaime, yo te visito a la ciudad que voy, las iglesias. Te vas a reír. ¿Cómo así? Porque admiro la línea arquitectónica romana, griega, admiro ese proceso del romanticismo, del modernismo, que en algunas iglesias del Ecuador se mezcla, y se mezcla fantásticamente. Admiro la arquitectura de hacer esas cúpulas, y me pongo a pensar, por ejemplo, en las iglesias de Quito, ¿cuántos estos pobres hermanos indígenas los hicieron cargar estos muros enormes, estas piedras enormes? Me pongo a calcular el tema de los andamios, cómo construyeron los andamios, porque no habían andamios de metal, había andamios de madera. ¿Cuánta madera gastaron? ¿Cuántas cañas? O sea, ese es un poco mi pequeño hobby cuando visito alguna ciudad en donde hay iglesias fantásticas, que el Ecuador tiene iglesias fantásticas. Pero, ¿de qué sirve la iglesia si solamente es para gestionar desde el púlpito ideas que no refuercen el verdadero sentir del pensamiento religioso, que es la paz, la hermandad, que es el compartir, que es el saber dar, que es el saber construir en colectivismo? La Iglesia Católica es colectiva, no es unitaria. Perdónenme, discúlpenme que lo hable así. No está ateo hablando de iglesia, sí. Quizás sea uno de los ateos con mayor particularidad para hablar del tema religioso. Porque lo has estudiado. Lo he estudiado, lo he vivido, sigo viviendo con una madre extremadamente católica, ¿sí? Fui parte de esos grupos juveniles que hacían teatro con mensaje evangélico de la iglesia. Y te lo digo hasta el nombre, del Cristo de Consuelo. Había una organización que se llamaba Caballeros de Cristo de Consuelo. ¿Por qué decidiste abrirte de la iglesia? Ya venía cuestionando en el propio colegio. ¿Habiendo estudiado en el colegio? Sí, vi muchas cosas. No, yo estudiaba en los Salesianos, en el Domingo Comín. Oye. Vi muchas cosas que nunca me agradaron. Vi el tema de cómo sacerdotes y algunas religiosas tenían privilegios por apellidos, por color de piel, e inclusive uno que otro tenía ciertos privilegios que en este momento no puedo ni siquiera hablarlos como tal. Pero esa parte, más la suerte de ir a un colegio nacional, porque me gradué en el honrosísimo colegio Ati Segundo Pillaguazo, ¿sí? Me dieron los elementos para terminar rompiendo ese lazo que lastimosamente me tenía vinculado, primero por la familia. Mi mamá muy mandona, muy formal, me tuvo siempre que esto, y tenía que aceptarlo, obligado. Pero en el momento en que fui liberado de la doctrina y fui a un espacio donde se podía discutir las cosas abiertamente, sin ser ateos, ojo, porque ahí yo tuve la mayoría de mis compañeros y la mayoría de mis profesores eran básicamente católicos y hasta de otras religiones. Entendí que ese no era el camino, que el bien no solamente está en creer en Dios, el bien está en saber, en comprender y diferenciar qué es lo bueno de una actuación de lo malo de una actuación. Saber respetar la vida de las personas, saber construir colectivamente, saber hacer que la familia, que es el motor principal de cualquier sociedad, la célula vital, sea el elemento en donde se reproduzcan hechos importantes y no donde se reproduzcan testimonios y elementos que son nocivos para la sociedad. Entonces, créeme que de ahí toda mi vida ha sido una permanente lucha. Hace poco, desde hace creo que 2 décadas acá, puedo decirlo abiertamente, pero hasta los 40 años casi, para mí fue un problema tener que reconocer públicamente que era ateo, porque o se santiguaban. ¿Por la familia o qué? Sí, también por la familia. O se santiguaban algunas personas o me decían literalmente, lárgate diablo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, es siempre parte. Ese estigma. Es parte, sí, como el de ser de izquierda o el de ser barcelonista o amelecista, es que así nos han llevado. Así se construye esta sociedad unitaria, en donde el colectivismo pero sí hablan de democracia, ¿no? No. Ecuador vive una democracia feliz, con una especie de paraíso terrenal. O sea, el Edén debe estar
Y justamente esa es la democracia, tener la libertad de culto. Sí, pero la libertad de culto, ¿para qué? La libertad de culto, le pregunto, los cultos en el Ecuador que deberían ser reglamentados adecuadamente. ¿Y la libertad de ser ateo también? Pues. Por supuesto, por supuesto. Es una decisión. ¿Por qué tienen que criticar al ateo? No, yo no entiendo. Porque lastimosamente todos queremos seguir una línea que creemos que es la correcta. Yo no digo que estén equivocados los católicos, cuidado, ni los evangélicos. Hay gente católica muy, muy clara. Uno de ellos, Óscar Arnulfo Romero, nosotros todos los días ponemos ese mensaje. Por favor, Óscar Arnulfo. Del santo, que fue un hombre que luchó por los pobres en El Salvador, y por ser así, este sacerdote fue asesinado dentro de su iglesia. Escuchemos el mensaje. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Por eso lo mataron. Y por eso van a seguir asesinando a mucha gente. Y en este país yo creo que ya es peligroso decirle al tipo que gobierna dictador. Creo que es peligroso. Y te ponen en una lista. Estás en una lista, te comienzan a chequear las redes, te comienzan a mandar la granja de bots y los hackers para que en tus redes te la terminen cerrando. O sea, ¿dónde está la democracia? ¿Y en dónde están esos valores supuestamente cristianos y católicos? Mira, y por último, permítame decir esta expresión que siempre digo a la gente cuando me pregunta sobre lo de ateo. Yo digo, yo quiero que todo el mundo sea católico o evangélico, pero que sigan las Escrituras, que sigan lo que a quienes ellos hablan como dioses han propuesto como forma de vida. Porque si siguiesen esa forma de vida, en el paraíso, pues. Yo sería feliz. Yo a nadie, en el paraíso. Exacto, yo a nadie convenzo de que sea ateo, nadie. Mis hijos jamás les he dicho que tienen que seguir esta línea. Inclusive, algunos de ellos son creyentes, distanciados un poco de la iglesia, porque también ellos van descubriendo en su vivir y en su accionar y en su interactuar que no es la iglesia como tal, sino quienes están estando dentro de la iglesia y quienes se llaman feligreses, los que deterioran esa entelequia que se llama iglesia. Entonces, yo suelo decir, mira, yo soy feliz si la gente siguiese realmente las Escrituras, porque sería un mundo adecuado para un ateo que quiere vivir en libertad. Eso es todo. Yo quiero vivir en libertad junto con el resto de la gente. Ah, no, es que tú no sabes diferenciar el bien del mal. Y tú lo sabes diferenciar, porque tus actuaciones, perdóname, distan mucho de ser buenas y positivas. He visto yo verdaderos corruptos asistir a la iglesia y santificarse y luego salir con el sacerdote con la foto. He visto alcaldes que preguntan al sacerdote del pueblo, ¿cuánto se va a gastar en la fiesta? Hagamos una fiesta. Ah, no, que la banda toque 8 días. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita? Gastemos en un castillo, $15,000 vale un castillo. ¿Ah? $15,000 vale un castillo. Y eso aceptan y se quema en 3 minutos. ¡Exigen! Discúlpame, Jaime. Exigen. En vez de decir, hay que hacer obra. Un cura de un cantón de la provincia de Los Ríos, en donde yo tenía la dirección de gestión social, me supo decir que era un infame. Era un infame, porque le dije, pero ¿cómo va a gastar usted $15,000 en un tema que se quema en 3 minutos? Y en una vaca loca que costaba como 1,500. O sea, tú tenías $16,500. ¿A cuántas personas podías ayudar, sí, señor, a resolver problemas? Y la banda de música tenía que tocar 8 días. 8 días. Entonces le dije, perdóneme, estos costos están... Yo necesito, porque ahí había un proyecto que estábamos generando para un centro de desarrollo infantil y teníamos un convenio de cooperación de 50-50 con el MIES. Entonces me dijo, oiga, tú eres un ser maligno, eres endemoniado. No, le digo, discúlpeme, el endemoniado es usted, porque juega con el... Eso le dijo juega con el elemento simbólico del fuego, le digo. Al cura le dijo. Sí. No entrarás nunca a la iglesia. No, pues si yo no entro a esta iglesia, le digo. Yo no entro a esta iglesia, discúlpeme. Al reino de los cielos. Pero bueno. Pero así es la iglesia. Bueno, por eso es que hay muchos cuestionamientos.
Y sí hay algunos buenos, ¿ah? Sí hay algunos buenos. No, y, eso y- es. El o sea, Papa Francisco creo que fue un gran líder de la iglesia, ¿no? Aunque algunos lo cuestionaban, lo acusaban de ser de izquierda y todo esto. Pero así es, pues si a Jesucristo lo crucificaron por ser alguien que estaba del lado de la gente que de la gente adecuada. La gente adecuada. ¿Sí? Javier, quiero agradecerte, hermano, por esta Siempre es grato conversación. venir acá. Siempre es grato. Creo que la gente ha estado muy conectada con tu exposición. Les ha gustado. Hay muchos comentarios positivos. Algunos tal vez pueden criticar, pero bueno, eso es normal, ¿no? Sí, normal. Y los respeto, ¿ah? Los respeto desde su óptica, desde sus puntos de vista, ¿no? Sí. Gracias, mi querido Javier Villarán. Gracias a ti, Jaime. Saludos a Carito y a la abogada Luzárraga, que por cierto admiro esa posición valiente que tienen como mujeres de bien. Y a ti, más que nada, a cuidarse mucho, Jaime. Gracias. Javier Villagrán conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.